Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos a un torneo que se está celebrando online a través de Twitch y a través de la plataforma chess.com. Es la tercera vez que realizan este torneo, se llama el PogChamp 3 y en esta ocasión cuentan con 16 de los mejores creadores de contenido en diferentes plataformas online, a través de YouTube, streamers, Twitch, etc. Como sabemos, estos creadores de contenido arrastran a millones de fans y de seguidores, por lo tanto, de alguna manera, pues va a hacer que muchas de estas personas o seguidores estén interesados en el ajedrez. Por lo tanto, es muy interesante esta iniciativa, que además los premios que cuentan con $100.000 van a ser donados. Por lo tanto, vamos a ver una partida muy interesante entre XQ con piezas blancas y el Rubius con piezas negras. La partida comienza de la siguiente manera por parte de XQ con E4, a lo que el Rubius contesta con D5, defensa escandinava, E por D5, y en esta ocasión el Rubius decide jugar un poquito más agresivo y hace el movimiento caballo F6. Aquí quizás las negras lo que se suele jugar, y también en la élite, es este dama por D5 y tras caballo C3 atacando a la dama tiene varias posibilidades. Irse a 5, también a D6 y por qué no a D8. Nunca debería venir a esta casilla de D7, ya que de alguna manera se entorpece el desarrollo del alfil de casillas blancas. No obstante, se juega por parte del Rubius este caballo F6 atacando una segunda vez a este peón. Además está desarrollando pieza y la partida aquí continúa con caballo C3 por parte de XQ. Se podría haber jugado este C4 y en caso de que las negras jueguen este C6, las blancas capturan un segundo peón y tras caballo por C3, pues las negras a cambio han conseguido bastante iniciativa. No obstante, esto no pasa en la partida, volvemos a ella. Tras este caballo F6 por parte del Rubius, XQ saca el caballo a C3. La partida continúa con alfil G4, con nueva jugada bastante agresiva atacando a la dama, y en esta ocasión se defiende con caballo F3. El caballo queda clavado y aquí quizás las blancas podrían haber jugado este F3 y tras retirar el alfil a F5 pues seguir con el ataque, con un G4, alfil G6 y con un H4. De alguna manera ya las blancas cuentan con un ataque bastante consolidado en el flanco de rey y podría haber sido una alternativa. No obstante, volviendo a la partida, se juega este caballo F3 y esta continúa con los primeros cambios: caballo por D5, caballo por y dama por D5. La dama del Rubius está centralizada. La partida continúa con este H3 atacando al alfil y quizás el Rubius podría haber capturado este caballo. Es verdad que está capturando un caballo por alfil, pero el tema que tras esta captura, si capturas con peón, estás doblando los peones de tu oponente, y en caso de capturar con la dama y cambiar damas pasa lo mismo. Se generan 3 islas de peones, 2 de ellos están doblados, por lo tanto de alguna manera ya las negras tienen cierta ventaja. No obstante, es jugable lógicamente este alfil H5 y tras G4 en la partida sigue con este alfil G6. Posteriormente XQ juega un movimiento muy interesante que es este D3. Como vemos, este D3 está controlando esta casilla de E4 que ya no permite a la dama dar un jaque, al menos en esta posición, y tampoco venir al alfil a esta diagonal, que de alguna manera podría meter presión en esa casilla. Y tras esa jugada, aquí el Rubius juega caballo C6 para buscar el enroque en largo y posteriormente alfil F4 por parte de XQ. Aquí quizás podría haber jugado este alfil G2 para buscar posteriormente este enroque en corto. No obstante, juega este alfil F4 desarrollando pieza, a lo que el Rubius contesta con enroque en largo. Posteriormente se juega alfil G2, finalmente viene este movimiento E5 por parte del Rubius, muy interesante ya que permite el desarrollo del alfil de casillas negras y así completaría el desarrollo de todas sus piezas, y además está atacando a una pieza enemiga. Aquí XQ trajo su alfil directamente a E3, ya que si en caso de haberlo llevado a G5 atacando a la torre, como vemos, pues las negras podrían haber jugado directamente este F6. Además de proteger la torre, se está atacando el alfil tiene que retroceder, por lo tanto de alguna manera las negras hubiesen ganado un poquito de espacio. Se juega directamente este alfil E3 y aquí el Rubius juega
caballo B4. Aquí podría tener una opción quizás mejor con este alfil B4 jaque, que además de completar el desarrollo, como comentábamos, y en caso de que las blancas lo defiendan con C3, aunque se está atacando o tocando este alfil y este tendría que venir pues a una de estas dos casillas, a E7 o a D6, como vemos ya estaría bastante débil este punto de D3, que hasta 3 piezas negras pues lo estarían controlando. Por lo tanto, podría haber sido una idea. No obstante, se juega este caballo B4 y vamos a ver ahora a continuación la idea que tiene el Rubius. Tras este movimiento, las blancas jugaron a 3, echando al caballo, pero aquí el Rubius decide no retirarlo y juega este E4, un movimiento muy interesante en el que, bueno, pues tú me atacas una pieza, yo te ataco otra y a ver qué pasa. El movimiento erróneo que hizo aquí XQ fue este D4, que no debería haberlo hecho, pero vamos a ver qué es lo que hubiese pasado en caso de que las blancas hubiesen capturado. Aquí podría haber dos posibilidades. Tras este A por B4, las negras podrían haber continuado con esta línea o incluso jugar un alfil por B4 con jaque. Aunque aquí se juegue un C3, pues se puede no tocar este alfil y tras E por F3 pues se está atacando al alfil de casillas negras, pero también las negras están atacando a este alfil. Por lo tanto, siguiendo con la línea, se podría jugar un alfil por F3, alfil por C3 jaque y tras B por C3 de alguna manera pues están mejor las blancas. Por lo tanto, esta línea no debería haberla jugado el Rubius y tras este A por B4 no jugar este alfil por B4 sino hacer este movimiento. E por F3, alfil por F3 atacando a la dama. Como vemos, este alfil está defendido por su propia dama y aquí las negras pues también tendrían algo de desventaja. No obstante, no se realiza nada de esto en la partida porque, como comentamos, se juega este D4 y el Rubius sabe aprovecharlo, ya que primero se captura el caballo con E por F3 y posteriormente en la partida se juega A por B4. Aquí quizás las blancas podrían haber intentado un alfil por F3, como vemos está atacando a la dama, también al caballo, y aquí las negras tendrían que haber encontrado este caballo por C2, que no es fácil, ya que al estar atacándote tu dama, pues lo primordial es intentar salvarla. Tras este caballo por C2 jaque, este caballo, como vemos, está protegido por el alfil y en cuanto al módulo, pues están bastante mejor las negras. No obstante, siguiendo con la partida, tras este E por F3 se juega A por B4 y la partida continúa por parte del Rubius capturando el alfil F por G2, se está atacando a la torre, además esta defiende en G1 y aquí en esta posición, como vemos, pues siempre está patente este movimiento de alfil por B4 dando un jaque. También, como hemos visto, esta columna se ha abierto para las blancas y SQ lo aprovecharía posteriormente. No obstante, en esta posición, como vemos, el Rubius ya tiene pieza de ventaja y en cuanto a peones, pues de momento hay igualdad, por lo tanto la ventaja es considerable. Aquí en la partida se juega este dama E4, podría venir nuevamente este alfil por B4 jaque, pero este dama E4 tiene una idea muy interesante. Como vemos, alfil y dama están tocando este peón de C2 y aquí XQ juega dama E2, dama por C2, aprovecha para capturar un nuevo peón el Rubius y tras los cambios llegamos a esta posición. Posteriormente se juega torre por A7, alfil por B4, finalmente viene este movimiento con jaque, el rey se va a E2, como vemos el control es total por parte del Rubius en el ataque o sobre el ataque del rey blanco y aquí juega torre HE8, otro movimiento muy bueno que además de traer la torre al centro en la columna abierta también tiene el control sobre la columna semiabierta. Como vemos, pues este alfil ya de momento está clavado. La partida continúa por parte de XQ con un torre A8 jaque y aquí para luego cambiar torres y realmente no debería haber hecho ese movimiento, ya que cuando cuentas con menos material o menos posibilidades de ganar o estás prácticamente perdido, por decirlo así, en la partida, pues no debes cambiar ese material que queda en el tablero. No obstante, tras este torre A8 y jaque, aquí se podría haber jugado este torre por G2. Se ha capturado el peón que estaba a punto de coronar y por otro lado, en caso de que las negras aquí jugasen un
torre por D4, que sería muy interesante siguiendo una de las líneas. Como sabemos, este alfil no puede capturar por estar clavado por la torre. La línea podría continuar de esta manera. Torre A8 jaque, ahora sí que puede venir este jaque y tras retirar el rey a D7 las blancas ganan ya una pieza. En caso de que las negras no capturen la torre, esta se puede retirar y si capturan, como pasa aquí en esta línea, pues como vemos cuentan con torre por alfil, por lo tanto se cuenta con calidad de más y las blancas están con ventaja. Esto no pasa en la partida, sino que directamente viene este torre a 8 jaque, el rey se retira de 7 y tras los cambios de las torres llegamos a esta posición. Torre por G2, ahora sí que se captura este peón y el rubios decide jugar alfil E4 tocando a la torre, se defiende con F3 y aquí viene el misclick que realiza el rubios llevando este alfil a F5 y bueno, queremos pensar que es un misclick, también podría haber sido un error, pero bueno, era muy evidente que posteriormente te iban a capturar el alfil. Por lo tanto, XQ lo aprovecha, juega este G por F5 y tras B6, aquí XQ aprovecha y entra con todo por el flanco de rey. Torre por G7, después se juega alfil F8 atacando a esta torre y la partida continúa con torre por H7. Quizás aquí SQ podría haber capturado primero este peón dando un jaque y posteriormente el peón de H. No obstante, la partida sigue con este torre por H7. También hay que decir que es muy fácil mirarlo todo después de que ha pasado y a través de un módulo tranquilito. Por lo tanto, todo por supuesto es excusable. Torre por H7 se juega en la partida y aquí viene el rubios jugando un C5, intentando cambiar peones. D por C5, B por C5, torre por F7 jaque, el rey se retira a E8 atacando a la torre blanca y la partida continúa con un movimiento muy interesante también por parte de XQ. Juega alfil G5, bueno, pues si tú me capturas una torre, yo te capturo otra. Tengo 4 peones contra 1, por lo tanto, de alguna manera, pues estoy bastante mejor. No obstante, aquí el rubios juega este torre de 5, se retira atacando además a este peón que de momento está defendido por la torre, pero que en caso de mantenerse la torre, como pasa en la partida en esta columna, para seguir manteniendo la defensa sobre este peón, pues el rubios aprovecha y hace este alfil E7. Se defiende con un torre G6 y aquí quizás había sido más preciso por parte de SQ jugar este torre 6. El tema es que, como vemos, torre y alfil están atacando al alfil negro, que además está clavado por la acción de la torre sobre el rey. Por lo tanto, al intentar defenderlo con la torre y llevar un segundo defensor a este punto, pues las blancas hubiesen cambiado todo y tras los cambios que da esta posición, las blancas simplemente tienen que capturar el peón y podrían coronar más de una dama, pero con una ya sería suficiente para ganar la partida. Esto no pasa en la partida, se juega también buena jugada este torre G6, permitiendo al rubios capturar en F5 un peón, por lo tanto ya es 3 contra 1 en cuanto a peones. XQ decide simplificar la posición, alfil por E7, rey por E7 y posteriormente torre G7, haciendo jaque. Rey F6 atacando la torre, esta se retira a C7 y posteriormente viene torre H5. Muy interesante también, manteniendo la defensa por parte de su peón en C5 el rubios y también atacando al peón de H3. Posteriormente se juega un torre C6 jaque y aquí SQ hizo seguramente este movimiento para ver si picaba de alguna manera al rubios en este movimiento que hizo a continuación y que lamentablemente le costaría la partida, ya que el rubios jugó este rey E5 y quizás aquí debería haber llevado a su rey a E7. La línea podría haber continuado con un rey E3 y tras atacar a la torre blanca, esta se tiene que retirar, no puede atacar más a este peón ya que toda la columna la está defendiendo el rey y aquí tras este torre por H3 prácticamente estaríamos en una posición de tablas. No obstante, esto no pasa en la partida, el rubios juega este rey E5, SQ lo aprovecha y tras torre por C5 jaque, el rey se retira a F6, torre por H5 y la partida está prácticamente ganada. No obstante, el rubios lo peleó y vaya que sí lo peleó, ya que casi intenta dejar a su rey ahogado y es lo que vamos a ver a continuación.
El rey viene primero a G6 atacando la torre se retira a B5 y tras adelantar este peón acompañado por el rey, pues el Rubius de alguna manera está presente en esta defensa para, como decimos, dejar a su rey ahogado o intentarlo al menos. Y así conseguir las tablas. Rey F6, rey E3, se va acercando el rey junto con el peón. Vamos a pasarlo un poquito rápido. Aquí hay un primer jaque, rey G5, el rey se acerca a E5, el Rubius no puede hacer nada, llevar su rey a H6, F6, rey G6, rey E6, rey H6 y tras F7 el rey a G7. Posteriormente, para ayudar con la coronación, se juega este rey E7, el Rubius juega rey G6 y posteriormente se saca la dama. Y casi esto es un error bien intentado por parte del Rubius, ya que prácticamente, como vemos, todas las casillas están ocupadas por o defendidas por o controladas por piezas blancas. Por lo tanto, a no ser de esta casilla en H7, pues hubiese sido tablas por ahogado. No obstante, le toca mover al Rubius, hace este rey H7 y ya hay que terminar la partida. Esquiu lo hace de una manera elegante, juega un torre H5 jaque, el rey viene a G6 y tras dama F5 jaque única, rey G7 y dama F7 mate. Una partida muy interesante y vamos a ver qué nos traen las próximas partidas en este torneo. Un saludo y vamos hablando. Chao.